Buenos días. La fe mueve montañas y hoy precisamente quiero compartir con vosotras algunas cosas muy cercanas a mi vida que tienen que ver con experiencias de mis abuelos, de mis padres y algunas que yo he podido vivir en primera persona. No lo hago como una manera de relatar cosas de mi vida, sino porque es algo que muchos de las personas de nuestra iglesia las conocen perfectamente y pueden dar fe de que lo que yo voy a compartir ahora son pruebas y ejemplos de cómo la fe en Dios mueve montañas. Mis abuelos fueron misioneros ingleses por parte de mi madre, fueron misioneros ingleses aquí en Galicia, y era una época en la que había una persecución hacia todo lo que no era católico. Ellos estuvieron en las montañas de Orense, aparte de Marín y Vigo, pero en las montañas de Orense vivieron experiencias muy fuertes, donde intentaron en varias ocasiones maltratarlos, incluso matarlos. Y quiero contar dos pruebas de que la fe mueve montañas, porque mi abuelo era un hombre de fe. En una ocasión él tenía que desplazarse en la montaña por caminos totalmente oscuros en medio de los bosques de la montaña de Orense, y le habían regalado un vehículo de 3 ruedas inglés, un Ford, y cuando terminó la reunión en la iglesia a la que él había visitado, pues las personas de esa iglesia le decían: no, por favor, no se vaya, quédese a dormir aquí, es muy peligroso que vaya usted solo por las montañas, no se ve. Pero mi abuelo, que para eso era muy echado para adelante, tenía muy claro que Dios le protegía, y entonces él decidió salir. Pero lo de aquella, los vehículos se encendían con la manivela. Había que darle 2 vueltas a la manivela para que el motor encendiera. Y mi abuelo intentó encender su coche, pero su coche no se encendió. Entonces no le quedó más remedio que quedarse a dormir esa noche. Por la mañana recibió la visita en la casa donde se hospedó de varias personas del pueblo que le dijeron: menos mal que no se fue anoche, porque habían hecho una trampa a la salida del pueblo en el camino, que habían tapado con ramas, y si hubiera pasado usted con el coche, su coche habría caído por un terraplén muy grande. Curiosamente, cuando él da gracias a Dios y reconoce que Dios le protegió, pero cuando quiere encender el coche para marcharse ya por la mañana, a la primera media vuelta que le da a la manivela, el coche arranca. En otra ocasión querían matarle, o por lo menos querían darle una paliza, y él tenía que ir caminando desde un pueblo, desde una aldea hasta la otra aldea, donde vivía con mi abuela y con mi madre y alguno de mis tíos seguramente. Entonces, por la noche él sintió en medio del bosque de que había personas alrededor. Y él, que siempre iba con su sombrero inglés, levantó el sombrero y en su gallego medio inglés, pues les dijo buenas noches. Y de repente sintió que soltaron un montón de palos, de troncos, y salió todo el mundo corriendo. Al día siguiente por la mañana se le presentaron en casa algunas de las personas que habían estado ahí y le dijeron: ¿quién era la persona que le acompañaba a usted? Porque usted no iba solo. Y nos impresionó tanto la persona que le acompañaban que nosotros tuvimos miedo cuando usted nos dijo buenas noches y salimos todos corriendo. Mi abuelo era un hombre de fe, mis abuelos eran hombres de fe. Y ellos, otro día, si queréis, cuento más experiencia acerca de ellos, pero comprobaron como si tú tienes fe en que Dios te cuida, las pruebas las tienes cada vez que te enfrentas a situaciones complicadas. Mis padres organizaban campamentos para niños y adolescentes de todo Galicia en Castiñeiras. Y los primeros años, sobre 30 o 40 niños asistían a los campamentos, y la cocinera llegó un año que se negó a cocinar si no le ponían una cocina como corresponde. Utilizaban los hornillos que se ponían encima de una piedra o encima de una mesa para cocinar, y ella dijo que con eso no podía cocinar para tantas personas. Entonces mi padre dijo: bueno, está mal, no sé qué voy a poder hacer, pero estuvieron orando para que Dios proveyese de recursos como para poder comprar una cocina. Y mi padre pues bajó a Ribeira, que es de aquella, no, el correo no te lo llevaban a casa, sino que tenías un buzón dentro de correos, y cuando llegó abrió el buzón y encontró una nota diciendo que tenía un giro postal. Cuando él fue a retirar el dinero del giro postal, había una nota de un misionero inglés que había venido aquí a Galicia en varias ocasiones, que ponía: Dios me ha dicho que necesitas 12.000 pesetas, que era lo que costaba de aquella,
12.000 pesetas para una estufa. Aquí tienes las 12.000 pesetas. Y mi padre esa misma mañana se fue, compró la estufa, la instalaron, y eso era un día antes de que empezaran los campamentos. Cuando uno prueba a Dios, Dios responde, porque la fe es eso, es dar pasos y estar convencido de que Dios va a responder. También en varias ocasiones nos encontrábamos en casa dando gracias por la comida que nosotros pequeños que éramos veíamos que no había sobre la mesa, y mientras aún estábamos orando alguien llamaba a la puerta y nos traía patatas, nos traía pescado, nos traía una hoja de bacalao, nos traía unos huevos y leche. Siempre Dios proveyó, porque cuando tú oras con fe, cuando tú aplicas fe, la fe mueve montañas, la fe mueve a otras personas, y Dios está controlando todas las cosas para que sucedan. Voy a añadir algún caso más que tiene que ver conmigo. Recién casado, Ana y yo pues decidimos que queríamos apoyar económicamente a un pastor que había sido un gran amigo nuestro, una persona de muchísima confianza, y un día decidimos enviarle un talón con un dinero. Yo no recuerdo exactamente cuánto era el importe, pero el importe era, bueno, relativamente alto. Si no recuerdo mal, eran 50, era el equivalente a 300 euros. Y nosotros se lo mandamos. Al cabo de unos días nosotros recibimos una carta, y la carta decía, Carmen dio a luz, necesitábamos pagar porque ellos no tenían seguridad social, necesitábamos pagar el parto y no teníamos dinero. Entonces oramos a Dios y le pedimos que Él proveyese dinero como para pagar el parto, el hospital. Se fueron a la oficina de correos y dice, cuando llegamos a la oficina de correos abrimos un sobre y encontramos tu talón por el importe que fuese, que no recuerdo ahora exactamente cuánto era. La parte de atrás, el anverso de esa carta, era la fotocopia de la factura del hospital, y el importe era exactamente clavado el mismo importe que nosotros le habíamos enviado, sin tener ni idea ni de que iba a dar a luz ni que tenía que hacer ese pago. Dios conoce las situaciones, y si uno tiene fe, Dios mueve montañas, Dios provee los recursos necesarios. Otro día os puedo contar más experiencias más recientes de mis viajes en el norte de África y en la India, para demostrar de que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y sé que en la Iglesia y en las personas que nos conocemos hay muchísimas experiencias que demuestran la fe. Ahora, la fe hay que ponerla en práctica. Está muy bien declarar de que tenemos fe, pero cuando llegan los momentos difíciles donde uno tiene que dar pasos de fe, y se dice dar pasos de fe porque uno no se puede quedar esperando a que suceda algo, sino que tiene que avanzar. En los ejemplos que yo os he puesto siempre había una acción encaminada a realizar alguna cosa confiando en que Dios la iba a llevar a cabo en ese momento, y siempre Dios interviene cuando tú das los primeros pasos. Dios no espera, Dios sí espera a que nosotros demos pasos para que Él ponga su mano y tome las riendas de la situación y tome el control sobre todo lo que sucede. Yo quiero desafiaros a vivir una vida de fe. La vida de fe se basa en creerle a Dios, se basa en hablar con Dios, contarle nuestras necesidades, y además dar pasos, creyendo que Él lo va a hacer, aunque nosotros no lo veamos en ese momento. Dios va a responder siempre y cuando nosotros oremos con fe, sinceramente creyendo que Él sigue siendo el mismo y que Dios hace las cosas como las hizo en el pasado y como las va a seguir haciendo en el futuro. Que nuestra vida sea una vida de fe, creyéndole a Dios, porque la fe mueve montañas. Buen y bendecido día.